Estás escuchando El Mundo Te Quiere Ver. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del Mundo Te Quiere Ver. Mi nombre es Bárbara Reinhold, soy la host de este programa y hoy voy a hablar de un tema que me encanta. Me leería todos los libros que hay sobre este tema, que tienen que ver con la creatividad. Y para hacerlo voy a hablar con uno de los mayores referentes en este tema en Argentina, que es Facundo Arena, fundador de Gayki, autor de los libros Crear o Reventar, El Camino de la Creatividad y Robar el Fuego. También es orador TEDx y tiene un podcast que se llama Gayki también, y está buenísimo todo el contenido que comparte en todos sus canales, así que les recomiendo que lo sigan, que lo escuchen y eso. Bienvenido, Facundo, ¿cómo estás? Hola Barbie, muchas gracias. Contento de estar acá compartiendo con vos para hablar de un tema que nos interesa tanto, que es lo creativo, ¿no? Y lo creativo aplicado a la comunicación, a los proyectos, a la vida, a todo. Así que gracias por invitarme. Buenísimo, bueno, feliz de que estés acá. Recién te comentaba hace un ratito que yo tomé una mentoría con vos, lo comparto porque me parece que está bueno cómo funciona muchas veces la creatividad, ¿no? Tomé una mentoría con vos para ver en su momento cómo iba a desarrollar el podcast, de qué temas iba a hablar, y yo estaba muy dudosa con el nombre, y me apareció esa noche, después de que hablamos, lavando los platos, me apareció el nombre del podcast, y viste, cuando menos te lo esperás, ¿no? Lavando los platos. Lavar los platos para mí es uno de los rituales más inspiradores y creativos. Vos sabés que al principio no me gustaba. Sí. Pero después empecé como a adoptar el hábito de escuchar podcast mientras lavaba los platos, ¿no? O escuchar cosas que me interesaban. Y ahora ya no escucho nada, simplemente me pongo a lavar y ya la cabeza empieza a pensar cosas, ¿viste? Es como un momento. Yo creo Sí. que había leído alguna vez que Bill Gates también tenía como ese ritual de lavar los platos y pensar ideas. Bueno, son esas pausas en el día que son necesarias para que la cabeza pueda trabajar mejor, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Que bueno, esos rituales, esos momentos que a veces en esta era que estamos todo el tiempo ocupados o que no nos aburrimos, que no hacemos cosas que no nos estén estimulando constantemente, tener esos, como tomarnos esos minutos, esos ritualcitos, está buenísimo. Y quería preguntarte, yendo un poco a lo que es la marca personal, que es lo que yo trabajo, veía hace poco que ponías en un posteo, que la marca personal es acerca de lo que uno crea y lo que le pasa a las personas con eso que creamos. ¿Por qué decís esa frase que me encantó en lo personal? ¿Tenés tiempo? Porque es un tema, es un tema que para mí es un poco largo, es profundo, tiene como muchas aristas, el tema de la marca personal. Ujú. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Sí. Eh, la marca personal en realidad surge, es un surgimiento del último siglo, cuando las personas nos dimos cuenta de que podríamos ser nuestras propias empresas o nuestros propios negocios, que Ujú. podíamos ser autosuficientes, aportar valor, generar ingresos y tener, bueno, toda una autonomía que sin Internet y sin las redes sociales y sin todo eso antes era muy difícil. Entonces, antes no se hablaba tanto de marca personal. Estaban por un lado las marcas y por otro lado estaban las personas. Y Claro. las marcas eran abstracciones, ¿sí? Eran logos, eran campañas, eran productos, y detrás de esas abstracciones había corporaciones, organizaciones, empresas, etcétera, etcétera. Surge la idea de la marca personal, lo cual está buenísimo, pero ¿qué es lo que empieza a pasar también? Pasan varias cosas, pero una de las cosas es que las personas empiezan a adoptar prácticas tradicionales de las marcas para comunicar. Ujú. Y ahí es donde uno se empieza a despersonalizar un poco, ¿sí? Donde uno se empieza a convertir más en un avatar o en un logo o en un flyer lindo que en un ser humano, que es lo que en definitiva siempre es, ¿no? Eso es por un lado lo que yo veo que pasa mucho. Personas que se separan un poco de su dimensión humana y trabajan mucho en una cuestión abstracta, que es la cuestión de la marca, lo que se ve, ¿no? El storytelling, el diseño, bueno,
logo, toda esa cuestión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Al mismo tiempo, las personas estamos muy bombardeadas de información, de contenido, de propuestas, de publicidad, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces es como que estamos desarrollando una especie de coraza, ¿no? Como que, bueno, al mundo, ¿viste? Como que nos defendemos un poco del mundo, porque si no es muy abrumador, ¿no? Sí, Entonces toda esa comunicación que uno genera desde lo abstracto no deja marca. Y ahí es donde yo empiezo a jugar con esta frase, claro. ¿entendés? Es donde que uno, y yo lo siento porque yo trabajo con muchas personas que son autónomas y que tienen sus propios proyectos y me dicen, yo publico, genero, y no pasa nada. Y cuando uno ve, hay más de lo que es la marca que de lo que es la persona. Y en última instancia, lo que nos conecta a las personas son las personas. Lo que inspira a un ser humano es otro ser humano. ¿Entendés? Entonces, a mí me gusta jugar con esta idea de la marca personal, que no es lo que uno puede hacer para construir su marca, sino que lo que uno puede hacer para dejar marca en los demás. Te doy un ejemplo, bien cortito. O en realidad el ejemplo lo diste vos hace un rato. Arrancaste diciendo, yo tomé una mentoría con vos hace 3 años, pues no se me ocurría el formato del podcast, que pin, que pan. Yo no sé si la pasaste bien o mal, si te pudo aportar valor o no, pero algo quedó en vos. ¿Mm? Algo, una marquita pude dejar, ¿no? Como vos también lo haces con tus oyentes y con las personas con las cuales vos trabajás. Bueno, esa marquita que uno le deja al otro, eso es comunicación. Ujú. Eso es comunicación. Eso es lo que nos permite a los seres humanos encontrarnos, aportarnos valor y crecer mutuamente. Entonces, eso es lo que yo entiendo que hoy es el gran desafío que tenemos desde la marca personal. Hacer cosas que dejen marca en los demás, porque esa es la mejor comunicación posible. Esa es la comunicación que el día de mañana va a hacer que vos digas, che, si vos necesitas una mentoría, anda con Facu, porque yo una vez tomé una sesión y me ayudó. No hay mejor comunicación con esa. Es la más barata, es la más amable y es la más humana. Claro, ¿Se entiende? sí. Sí, sí, Bueno, sí. va un poco por ahí el juego de palabras. Y me imagino que en eso conectar con el propósito personal de cada persona es bastante importante, ¿no? Mira, yo trabajo mucho la cuestión del sueño. Ujú. Pocas cosas son tan inspiradoras como hablar de los sueños. Sin embargo, nos cuesta un montón. A veces yo pregunto en una mentoría, ¿cuál es tu sueño? Y dice, me mataste con esa pregunta, no tengo ni idea. ¿Cómo no sabes cuál es tu sueño? Algo tan sencillo, ¿no? Tan humano, tan nuestro de imaginar, de volar con la mente. Y a veces nos cuesta mucho como aterrizarlo. Sin embargo, cuando empezamos a hablar de los sueños, inmediatamente nos conectamos. Ninguna charla de café se queda sin tema de conversación cuando hablamos de qué estás soñando vos y qué sueño yo. Claro. Entonces, como argumento de comunicación es muy potente, es muy poderoso ponerlo al servicio de lo que uno está ofreciendo, ¿no? Desde su comunicación. El propósito, el sueño, los anhelos, los deseos. El estoy haciendo esto porque deseo tal cosa y ser transparente y genuino te permite conectar con otras personas que desean cosas similares. Ujú. Sí, 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 ¿Entendés? totalmente. Entonces, para mí, todo eso que muchas veces desde lo que es la marca personal quizás se trabaja, pero no se comunica, ¿no? Ujú. Porque cuando uno habla de sus sueños, de sus deseos, es como que se vulnerabiliza un poco. Van a saber quién soy de verdad. Y de eso se trata, de que sepan quién sos. Claro, De eso se sí. trata. Por eso el mundo te quiere ver. No quiere ver tu logo, quiere verte a vos de verdad, como sos. Pocas cosas más interesantes que nuestra humanidad, que nuestra individualidad, que nuestra autenticidad, ¿no? Ujú. Así que de eso se trata un poquito. ¿Y cómo hacemos hablabas del storytelling, de Mm, contar historias? A veces es difícil que no se vuelva también la historia un producto, ¿no? Que sí, total. no, que corremos ese peligro, como se puso tan de moda el storytelling que de repente todos estamos intentando hacer storytelling y hasta se vuelve algo medio como, Cliché. claro, totalmente. Pero hay algo peor. Mira, te cuento qué es. Sí. Con una metáfora. Hace 100 años, alguien inventó el helado. Y el Ujú. helado era una crema helada. Que alguien la probó y dijo, uy, una crema helada, qué rica. ¿No? Hoy, si el helado no tiene pedacito de galletita, dulce de leche, pedazo de chocolate y el doble de azúcar, no nos mueve el piso. ¿No? Como decimos, sí, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Los seres humanos estamos necesitando cada vez más intensidad para sentir, cada vez más impacto
para que se nos mueva la vara, ¿no? Cada vez más, digamos que el ruido sea cada vez más fuerte para llamar la atención. Y eso se ve mucho en el storytelling. El storytelling, que vos que trabajás de esto, vas a ver que hay lugares que son ya espacios muy comunes y son cuestiones como muy cliché, como por ejemplo exacerbar el dolor. No, porque yo vengo de una crisis y entonces, y haces toda una historia de todo eso, que lo haga uno está bien, pero cuando lo empiezan a hacer todos, ya no nos mueve la vara. Claro. ¿Entendés? Sí. O sea, el dolor, la crisis, digamos, la frustración, el fracaso, la narrativa del fracaso, que también fue recontra celebrada, y no está mal porque del fracaso se aprende, pero son lugares cliché. Es muy difícil hacer la diferencia hablando de lo que todo el resto del mundo habla. Por eso yo creo que en términos de storytelling, el desafío está en esas pequeñas cosas que hacen a tu vida. ¿Entendés? Pero son pequeñas, son muy sutiles. Sí. ¿Entendés? Y te doy un ejemplo práctico. El storytelling de mi podcast. Yo, por ejemplo, trato de que cada episodio de mi podcast arranco contando alguna anécdota de mi vida, pero al principio eran anécdotas así como memorables. Hoy te cuento, no sé, ayer estaba lavando los platos y pensé que y eso es suficiente para que me conozcas un poco más. Sí. ¿Entendés? Entonces creo que el desafío está en amigarse un poquito con esos pequeños detalles de la propia vida que pueden ser de interés para los demás. Sí, en mis mentorías yo lo llamo observación activa, empezar a Ajá. cambiar la mirada con la que vemos el mundo y empezar a captar esas potenciales historias que hay a nuestro alrededor, lo que hablamos, no sé, con el kiosquero, lo que nos Tal pasó cual. cuando íbamos caminando a tal lado. Sí, 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 está buenísimo Es la propia vida. claro. Hay un ejemplo bien, bien famoso ahora que tiene que ver con eso, es la literatura japonesa moderna, las novelas japonesas. La persona que lo lee y no está media preparada para leer una novela o un cuento japonés te dice, me comí un libro así y no pasa nada. O sea, me cuenta que se levanta a la mañana, que hace esto, que hace lo. Sí, de eso se trata la novela, ¿entendés? Claro. De eso se trata la vida. Ahora, si vos lo lees, no solo con la cabeza abierta, sino con el corazón abierto, vas a descubrir que en los pequeños detalles de cada día hay cosas muy interesantes y muy mágicas y muy lindas de conocer, ¿no? Pero bueno, Sí. uno tiene que tener esa apertura, primero a querer encontrarlas, como decís vos, tener esa observación activa, porque del otro lado siempre hay personas que están esperando eso. Y eso me parece que es lo más importante. ¿Y alguna herramienta, libro, algo que se te ocurra para que nos ayude a la hora de crear contenidos y poder conectar más con el camino de la creatividad, con las historias, con estos pequeños detalles? Yo no sé si es una herramienta, quizás es lo que sí te puedo aportar es una filosofía. Yo también me peleo mucho con la palabra contenido. Odio la generación de contenido. Porque el contenido busca llenar algo y claramente lo que busca llenar el contenido es el barril sin fondo de las redes sociales, que es insaciable, ¿viste? Y que siempre te demanda mayor frecuencia, mayor impacto, mayor periodicidad, etcétera, etcétera. Cuando uno entra en esa dinámica de generar contenido y de más y más y más y más, empieza cada vez a trabajar más en la superficie de las cosas, porque no hay tiempo, y porque hay que hacerlo rápido, y porque hay que publicar ya, y porque hay que tener el like ya. Entonces nunca bajás de la superficie. Y empezás a normalizarte con todo lo demás que vemos, ¿no? Sí, Yo prefiero pensar que lo que uno hace cuando comunica es también un proceso creativo. No es un contenido, es una creación. me encanta. ¿Entendés? Entonces, cuando uno lo ve desde ese punto de vista, uno puede tomárselo como su propio proceso creativo. Del mismo modo que un pintor se toma el trabajo de crear un cuadro. Capaz que trabaja 3 horas un día, 1 hora la semana que viene, media hora mañana, ¿viste? Va tratando de seguir el ritmo de lo que el proceso creativo le va llevando. Y toda la comunicación que uno pueda diseñar, su Instagram, su LinkedIn, su podcast, etcétera, etcétera, puede ser vista como una creación. Sí. ¿Entendés? Como una obra de arte, con atención al detalle, con amor, con profundidad. Digo, si eso es lo que va a quedar de mí, bueno, vamos a poner un poquito de corazón, más allá de la vorágine, ¿no? De tener que publicar tanto. Entonces, esa es como la filosofía. Yo no genero contenido. Lo mío es creación. Y para darte un ejemplo más práctico aún, si alguna vez entraste a mi Instagram, vas a ver que gran parte de mi Instagram son placas blancas con letras negras.
Cero diseño, ¿viste? Y son mis reflexiones que mientras estoy lavando los platos, ¡pum! ¡Tac! Entonces lo publico. Queda ahí, si tuvo 10 likes, 200, 500, me da lo mismo. Pero esa placa blanca, para mí, es después probablemente el título de un capítulo de mi próximo libro. Claro. ¿Entendés? Esas placas blancas se convierten en los insights de mis libros, mis podcasts, mis workshops, etcétera, etcétera. Entonces Sí. son mi creación. Está buenísimo el ejemplo que estás dando vos de cómo es tu detrás de escena, cómo esto, que usás placas blancas sin demasiado diseño, sobre todo para una cuenta como la tuya, que tenés un montón de seguidores, que estás súper posicionado, para el que está empezando, saber que vos te manejás de esa manera, está buenísimo, porque muchas veces me dicen, no, tengo que hacerme un rediseño, tengo que contratar community, esto, lo otro, y es empezar con lo que uno tiene al alcance de su mano, ¿no? Absolutamente. Es el abordaje más creativo posible. O sea, y yo lo aprendí a las duras, ¿eh? O sea, pará, porque también intenté hacerlo de otro modo Ok. y con el tiempo aprendí que la comunicación, si no te funciona a vos primero, no le va a funcionar a los demás. Mm, qué interesante, sí. Y entonces cuando a mí no me funcionaba, por ejemplo, filmar los videos de determinado formato me tomaba mucho tiempo, hacer las frases con una ilustración y me tomaba mucho tiempo, o sea, había toda una cuestión de que se peleaba todo el tiempo la comunicación con mi agenda Ujú, y no funcionaba. Cuando solté y dije, bueno, comunico como puedo, en donde, o sea, en el momento del día que puedo, del modo más sencillo y práctico posible, me empezó a funcionar a mí y lo pude empezar a sostener en el tiempo y ese compromiso y ese poder sostenerlo en el tiempo, claramente empezó a resonar en otros. ujú. Por eso para mí siempre es, primero la comunicación te tiene que funcionar a vos, en tu forma de ser, en tu vida, en tu tono, en todo. Primero que te funciona a vos. Y a través de eso le va a empezar a funcionar a los demás. Ujú. Y hablando un poco de esto, de tu comunicación, ¿cómo te llevas vos con lo que es tu marca personal, la exposición, el hate, bueno, y todo lo que conlleva tener una marca personal posicionada? Hay etapas, ¿viste? Ujú. Todo mi trabajo, yo le digo trabajo de divulgación de lo creativo, en realidad inició ahora, ¿qué estamos? 2025, bueno, ahora unos 7, 8 años. eh, Siempre cuento esta historia, ¿no? Cuando me di cuenta que había publicado un libro que nadie compraba. Ujú. Básicamente había escrito El camino de la creatividad y nadie sabía que existía el camino de la creatividad. Claro. Entonces dije, bueno, si yo no lo comunico, no, con esto no va a pasar nada. Me acuerdo que la decisión la tomé un día que fui a una librería en la costa, pedí por mi libro, que recién había salido hacía pocos meses, y el librero lo fue a buscar en la última batea, ahí todo lleno de polvo, viste, re olvidado. Dije, no, pará, hasta acá llegó el asunto. Si yo no me pongo las pilas con esto, este libro no lo va a leer nadie. Y ahí empecé. Lo primero que hice fue el podcast del Camino a la Creatividad y empecé a subir videitos. Sí. Y no me gustaba nada, no me gustaba ni escucharme en el podcast, no me gustaban los videos, me miraba a mí mismo y decía, esto, qué vergüenza, no funciona. Pero era tanto el, entre comillas, el dolor de saber que había escrito un libro en el cual había trabajado tanto tiempo y nadie leía, que dije, bueno, yo sigo para adelante. En algún momento mejoraré, en algún momento, no sé, me gustaré. No sé si en algún momento me empecé a gustar, pero me empecé a amigar con la gimnasia de hacer videos y de grabar podcasts y de publicar, ¿no? Y de hacer y hacer y hacer y hacer. Y, y de algún modo, nada, encontré como un sistema propio, ¿no? En el cual, digo, siento que me siento cómodo para expresarme. Ujú. ¿Por qué uso la palabra expresarme? Porque yo siento que es el gran desafío del creativo y de la persona que quiere comunicar, que es expresarse, que es decir lo que uno tiene para decir, Sí. básicamente. Entonces, mi modo hoy es mi podcast, micrófono, pum, auriculares y hablar, no uso guiones. Tengo 3 o Ujú. 4 ideas que quiero compartir, pero después es hablar. Y eso para Sí. mí es un poco también la gimnasia, ¿no? Que me gusta mucho toda la cuestión de la oratoria. Mis videos son prender el celu, encender una lucecita que tengo acá y hacerlo, y que salga como salga. Y a veces me gustan, a veces no me gustan, pero para mí es más importante el compromiso de hacerlo que de que Claro. salga bien, ¿viste? De que sea perfecto. Sí. Viste que dicen lo perfecto es enemigo de lo posible. Ujú. Entonces, nada, esa es la estrategia que a mí más me ayuda. A través de eso pasan cosas. A veces a la gente le gusta lo que publico, a veces no. A veces la gente se enoja.
O sea, ahora estoy volviendo a YouTube, por ejemplo, ¿no? Con algunos videos. Y me está pasando que me descubre un montón de gente que no me conoce, que no sabe quién soy, y que un poco de hate tira, ¿viste? Y uno tiene Claro. que tener también esa gimnasia de saber recibir lo que a uno le suma y lo que no, no. Eh, nada, estoy como en esa. Y me ha pasado también en una época con TikTok y me ha pasado en Instagram también. Son como etapas, hasta que uno se establece y más o menos sabe que los que están del otro lado son las personas que verdaderamente quieren estar y que les interesa lo que uno tiene para decir, ¿no? Ujú. Y antes de cerrar con la última pregunta, veía en un posteo tuyo que hablabas de las personas creativas. Y me llevó a Mm. preguntarme si hay personas creativas o si somos todos creativos. ¿Cuál es tu perspectiva respecto de ese tema? Mira, la respuesta políticamente correcta es todos somos creativos. Sí. Sí. La respuesta linda es sí. Todos tenemos la posibilidad de crear. O sea, si uno puede imaginar y que esa imaginación te inspire una idea y que de esa idea vos pongas manos a la obra y hagas algo, eso es el proceso creativo, ¿no? Sí, todos somos creativos. Ahora, la dura realidad es que no. La verdad es que hay algunas personas que imaginan, creen, crean y hacen cosas, y hay otras que no hacen, Ujú. que tienen quizás vidas más pasivas o que no están tan en sintonía con sus ideas o con lo que quieren crear. Claro. Y un poco el lugar en el que yo planto bandera y del cual divulgo todo lo que hago es, todos tenemos la capacidad de hacer lo que queremos hacer, de crear desde un proyecto, un emprendimiento hasta nuestra propia vida. Y el Ujú. modo de hacerlo es el modo creativo. Ahora, para eso necesitas herramientas, necesitas la mentalidad adecuada, necesitas confianza en vos mismo, vos misma, necesitas un montón de cosas que si no las Sí. tenés, no vas a poder ser creativo, por más que sueñes, te va a costar. Ujú. Entonces, ahí es donde viene el trabajo, ¿no? Para que una persona que es potencialmente creativa se vuelva efectivamente creativa, ¿no? Claro. Así Perfecto. que esa es como la respuesta más real que te puedo dar. Está Porque buenísimo, me encantó. después el proceso creativo tiene un montón de claroscuros. Yo hice todo un Ujú. capítulo del podcast sobre el lado oscuro de la creatividad. Hay un montón de cosas que están buenísimas, hay un montón de cosas que no. Ujú. No está bueno perderse, no está bueno dudar, no está bueno sufrir, no está bueno fracasar, no está bueno cometer errores, no está bueno ser ignorado. Hay un montón de cosas que no están buenas y forman parte del camino de crear. Sí. Entonces, uno tiene que tener entonces esa preparación y esa apertura que, bueno, hay cosas que van a estar lindas y te van a inspirar y vas a disfrutar un montón y hay otras que son puramente desafiantes, ¿entendés? Y Claro. a través de esos desafíos uno crece y se vuelve, bueno, una persona creativa. Ujú. Qué bien, qué lindo. Y Facu, yendo a la última pregunta, ¿cuál es la historia que querés contar desde tu marca personal, desde tu proyecto, desde todo lo que divulgás? La historia que yo quiero contar tiene que ver con un mensaje que está como presente en toda mi bibliografía, está en mi música también. De esto me di cuenta hace unos pocos años. Yo siempre separé mi proyecto musical de Gaiki, mis libros y todo lo que hago con creatividad. Y ahora revisitando las letras de cosas, digo, estoy diciendo siempre lo mismo desde todos los puntos de vista, Mm. ¿viste? Y el mensaje es que hay algo que nos espera. Siempre, a cada uno de nosotros hay algo que nos está esperando, ¿sí? Puede ser una idea, puede ser una oportunidad, puede ser una experiencia, puede ser una persona, puede ser el amor. Hay algo que te está esperando ahí, ya está, ya existe. Ujú. Y el modo de llegar a eso es poniendo manos a la obra, poniéndose Ujú. en acción. Y esa es la historia que yo quiero contar. Una historia en la cual durante muchos años lo hice sin saberlo, ¿no? Porque siempre fui una persona creativa, pero nunca fui muy consciente de hay algo que me está esperando. Y hoy que tengo 42 años, eso que me espera me genera más curiosidad y más aventura que nunca. Yo cada vez quiero descubrir qué es lo que más, qué es lo que me está esperando, ¿no? Entonces, si uno me lee de afuera y ve mis publicaciones en Instagram o el podcast o mis libros o mi música incluso, siempre va a leer entre líneas ese mensaje. Hay algo Ujú. que te está esperando, salí a buscarlo, porque está ahí. Y eso es lo que me gustaría, ya que estamos en tu podcast, transmitirle a tu audiencia. Qué Que, lindo, qué bien, me encantó. que se lo lleven. Sí, 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 me encantó. Bueno, muchas gracias, Facu, por este rato que estuvimos conversando, por toda la información, las historias, no vamos a decir el contenido que nos brindaste, estuvo buenísimo, muy, muy inspirador. Así que gracias
Muchas gracias por este rato hablando. Gracias a vos por invitarme. Te celebro y te felicito por abrir estos espacios para hablar de estos temas que muchas veces, como decimos, ¿no? Son como muy, no sé, muy normalizados, y hablarlos con un poquito de profundidad y desde lo humano es muy necesario. Así que gracias a vos por esto. Gracias. Antes de que te vayas, quiero pedirte un favor. Si te gustó el episodio que escuchaste recién y si te gusta mi contenido en general, a mí me ayudas un montón dejando una recomendación o dándole seguir al programa. O las dos, si quieres. Así que si tenés ganas, te invito a que hagas esas dos pequeñas, grandes acciones, porque a mí me ayudan de verdad muchísimo a llegar a más personas con mi mensaje y con este programa. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.